Jorge, pues qué gusto conocerte, qué Para mí gusto más. conversar contigo. Y yo te pregunto de entrada, ¿por qué los pájaros? O esos descendientes de los pájaros. Mucha de mi obra tiene la inspiración de los animales y fundamentalmente del pájaro, fíjate, los pájaros, de las aves, y es algo que la gente en general no lo ve. Te voy a decir que la mayoría de las preguntas es ¿por qué ángeles? Y digo, wow, no cabe duda que cada quien quiere ver lo que ve. Sí, sí, sí. Cada quien quiere ver lo que puede ver. Y entonces ahí es que la mayoría de la gente ve figuras humanas aladas. Para mí es un ser humano emulando a un pájaro, a un animal. Yo me declaro ferviente admirador de los animales. Siento que somos muy ingratos, la raza humana, con los animales, y les debemos muchísimo, y sobre todo hay muchísimo que aprender de los animales. Yo creo que pues la raza humana pues tiene sus grandes logros, pero también sus grandes pérdidas, y una de ellas ha sido el sentido de la animalidad, de alguna manera, ¿no? El ser animal tiene muchas virtudes que no tiene el ser humano y que lo perdió en su proceso civilizatorio. Jorge, una pregunta también sencilla. No lo creo, pero bueno, venga. ¿Has soñado que vuelas? Sí. Y más que sueño de volar como un ave, sueño que puedo levitar. Y creo que es porque me cuesta mucho estar en esta tierra, en este mundo. Sospecho que es por ahí por lo que va, porque veo que me empiezo a despegar del piso y me causa pues admiración, gusto, euforia, sorpresa, pero también mucho miedo. Entonces yo sospecho que más que un vuelo así poéticamente de libertad y del placer del espacio, es un poco angustiante sentir que la no pertenencia a este mundo concreto, material, donde uno está sobre la tierra, bien pegado. Da miedo, y una de mis evasiones, ese miedo, es ser un agente, por ejemplo, muy disciplinado, muy concreto, con rutinas diarias bien concretas, ¿no? Eso me hace sentirme más atado a este piso, claro, a esta tierra. Se me hace una figura muy triste. Entonces, construir algo con esas alas claro, caídas... se reconstruyeron. Me inquieta, sí. ¿no? Podría decir muy simplemente que me ha gustado mucho, ¿no? Qué bueno. Entonces, creo que eso es finalmente lo que hace el arte, ¿no, Jorge? Inquietar, provocar preguntas. Sin duda. Dejarle de sazón a aquel que la ve, ¿no? Sin duda. Sin embargo, fíjate, es todo un reto para la gente esto de que no sean respuestas. Todo mundo, me doy cuenta que vamos con fe ciega a preguntar, y lo que te contesten pues ya lo palomeamos porque pensamos que todo está dicho, claro, y no es así. Yo creo que lo ideal es cuestionarte siempre qué es lo que estás viendo, claro, ¿no? Y qué es lo que te dijeron, y si realmente te llena la explicación, o si hay que ponerte a reflexionar sobre eso. Para mí el punto de partida del ser humano es la reflexión, el análisis, la reflexión y la conclusión propia. Entonces, pues, pero sí, y yo diría que hay que, como públicos que consumimos arte, hay que aceptar un poquito más nuestra coparticipación al momento de ver algo. Nada está hecho al 100% en este mundo. Yo creo que el mundo entero está hecho para que tú lo interpretes a través de tu persona y de tu personalidad, ¿no? Difícilmente lo que me dicen que es realmente. Yo muchas veces veo cosas que digo, no, pues es que en realidad a mí me dijeron que era esto, pero no lo creo. Vamos a revisarlo otra vez, ¿no? Y eso es lo que me hace construir mi propio mundo, me alimenta a mi persona en lo individual y me hace
pues ir aprendiendo cosas desde mi perspectiva, que es necesario el que yo las pueda adaptar a mí, a mi realidad. Jorge, de niño, ¿tenías alguna inquietud que se parezca a esto que haces? Ay, bueno, me dejas pensando cómo sería, primero cómo era yo de niño. Sí. Creo que era mucho como soy ahora, ¿eh? Ya ves que uno va cambiando mucho en lo físico, pero siempre se queda el niño acompañándote, siempre lo he sentido. Entonces, sí, yo era un niño con muchas preguntas, con muchas inquietudes, pero de pocas palabras, entonces no tenía la buena costumbre de preguntar, entonces más bien me iba yo a reinterpretar lo que veía a través del dibujo. Me gustaba muchísimo dibujar y sobre todo con volumen hacer mi propia expresión y mi reinterpretación del mundo. Entonces, por suerte me descubrí desde muy pronto que lo mío como lenguaje era el material y el volumen. Entonces, pues eso me alivianó muchísimo. Todas las dudas que tenía yo de chavito, todas las inquietudes, los miedos, los gustos, los placeres, todo iba saliendo a través del volumen. Entonces eso fue un gran descubrimiento. Para mí, yo pongo un antes y después de mi conocimiento del material y de sus posibilidades. Eso me hizo poderme reconectar muy padre con el mundo, con la gente. Y de niño, ¿cómo fuiste? ¿Estabas en Uruapan? Estaba en Uruapan, era un niño, el menor de 10 hermanos. Entonces yo estaba en medio de una familia que era un clan, verdaderamente era un mundo muy completo en sí mismo. No había necesidad del mundo exterior. Todo giraba alrededor de una casa grande de pueblo con todos los hermanos que eran compañeros de juego, los papás como figuras ahí protectoras. Entonces todo funcionaba muy bien. Era un mundo muy idílico. Me quedó a mí el recuerdo de Michoacán, de Uruapan, como un mundo, como el mundo perdido. Casi como el mundo jurásico, porque pues se quedó de una manera tan idealizada en mi cabeza, porque era ese micromundo tan perfecto, tan completo, tan disfrutable, porque además en un ambiente de una familia pues todo estaba diseñado para que estuviéramos ahí y estuviéramos pues disfrutando la vida en un sentido, en una buena parte. Así era. Tenía un papá que era bastante alivianado, él era arquitecto y además le gustaban mucho las artes, entonces pues, eso fue una influencia enorme. Estaba en casa todo el tiempo material, como libros de arte, como conversaciones con sus amigos, artistas, pintores, todo eso. Entonces pues eso era, además del plus de los hermanos, el juego, pues estar oyendo todo eso era, pues hombre, caía en tierra fértil todos sus comentarios y su actividad, porque lo veía pintar, diseñar casas. Me hubiera gustado mucho ser arquitecto como él también. Y creo que a él le hubiera gustado mucho ser escultor como yo. Entonces, en algún sentido nos complementamos. Mi obra no es clara, no tiene mensajes claros, no tiene un diálogo claro, es oscuro, es como decía antes, es inquietante. Creo. Entonces, yo creo que eso viene por parte de mi obra. ¿Tú tienes apegos con Michoacán? ¿Te sientes michoacano? Sí, por supuesto. Me siento michoacano, no solamente, yo diría que me siento, pues en general me definiría como mexicano, como latinoamericano incluso, porque en Latinoamérica entera encuentro tantas afinidades. Sí. Y en el mundo hispano, en realidad, yo diría, soy hispano. Y al último soy humano, pues ya qué chiste, ¿verdad? Ya abarqué todo. Sí, desde lo pequeño a lo grande sí me identifico mucho con Michoacán, por supuesto, porque son recuerdos de infancia que se quedaron clavados para siempre, ¿no? Me acuerdo del sonido de las campanas en Michoacán, por ejemplo, o el olor de la lluvia en Michoacán. Es especial, me acuerdo del olor de niño. La transparencia del sol en la mañana es único, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más recuerdas de Europa? Me acuerdo también las voces de la gente
tienen un ritmo muy especial para hablar, eso me acuerdo. Me acuerdo, bueno, ya de los afectos, los seres que ya no están, muchos parientes mayores, que era algo entrañable. Entonces, Uruapan sí, o sea, sí está en lo profundo de las emociones, ahí está arraigado, definitivo. Pues, una pregunta un poco, digamos, yendo hacia otro punto, también de tu persona. Siempre quisiste estar cerca de los materiales, de las formas, de todo eso. Ahora que lo podemos entender, que ya ha pasado muchos años de que decidiste ser escultor, que todo eso. ¿Hubieras querido ser otra cosa totalmente distinta? Algo que admiraras tú, músico, no sé. Sí, exacto, te iba a decir, no totalmente distinta. Las humanidades me encantan, todo me gusta muchísimo. De hecho, quisiera hacer todo y no puedo, y lo entendí y lo acepté, y es una de mis frustraciones, pero sin frustración no hay crecimiento. Claro. Así que acepté que estoy en un sentido frustrado, porque quisiera ser, la lista es larga, como te decía hace rato, arquitecto, pero bueno, ¿qué no quisiera ser? Me encantaría ser escritor, poeta, me gustaría ser chef y hacer comida estilo Michoacán. Me gustaría ser diseñador, de interiorista, me gustaría ser arquitecto, por supuesto, me gustaría ser cantante, me gustaría ser, ¿qué más me gustaría ser? Psicólogo, me encanta la psicología. En fin, pues la lista es larga, pero bueno, pues hay que acotar en la vida. O sea, el boleto tiene caducidad en esta vida y ya lo entendí. Y entonces, por eso siento que estoy contento ahora, porque sí soy, no solo escultor, soy ser humano. Entonces me doy tiempo para platicar con alguien, para ver a la gente. Mis pasiones es observar a la gente, por ejemplo. Ver las anatomías, las fisonomías, ver cómo el lenguaje corporal, porque todo eso para la escultura es necesarísimo. A mí me sirve muchísimo. Ver los rasgos raciales muy particulares, todo eso, pues es un disfrute que me estaba perdiendo además, porque llegó un momento en mi vida, cuando hice esa reflexión, que estaba clavadísimo en el trabajo, ya no había tiempo para otra cosa. Los amigos reclamando, todo, pues oye, pero hombre, como un tiempito. Y sí, me cayó el 20 de que pues era ahora o nunca, como organizaba mi vida para disfrutar todo lo que quería y prioritariamente la escultura, o no la iba a hacer. Y fíjate, fue la clave, la clave de verdad para vivir satisfecho fue el entenderlo y el priorizar así y organizarme, y me ha funcionado súper bien. Me gusta mucho hoy por hoy cómo vivo mi vida, me gusta. No es confesión, sino una simple, bueno, casi confesión. A mí me gusta tu obra. Wow. Te quiero decir una cosa, y bueno, por ahí va la pregunta. Fíjate que vi tu serie de donde el equilibrio es obsesión, ¿no? ¿Sabes qué me provoca? Ver esos hombres en el aire, equilibrados, casi digamos perfectos, me provoca seguridad. Wow. Es decir, hay un hombre que puede mantenerse en esa forma. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas? Es que tu muy particular visión es esa, por supuesto, pero yo te confieso también a la hora de las confesiones que yo siento lo mismo y por eso lo hago. Es una necesidad de sentir la seguridad del equilibrio. Yo me he sentido, por lo menos en lo emocional, una gente muy desequilibrada. Creo que así ha sido mi vida. Entonces, justamente el hacer estas figuras tan equilibradas es como un exorcismo de todo lo que, eso que tanto he querido y que me cuesta tanto trabajo tener, al menos en mi obra, pues ahí está, ¿no?
por lo menos sé que una parte de mi persona es muy equilibrada, como son mis esculturas, porque son una extensión mía. Claro. Entonces, qué padre, porque mira, nos causa el mismo efecto. Pero hay que decir otra vez que es muy particular esa lectura, ¿no? Claro. Hay gente a la que le causa una inquietud que no lo soporta y sencillamente se voltea para otro lado. Pero pues es porque pues ahí cada quien ve lo que necesita ver, ¿no? También creo que es esa necesidad de la que tú hablabas de no desprenderte del todo de aquí, ¿no? Claro, otra vez. Sí. Agarrarse con toda la fuerza, aunque sea en un punto, ¿no? Ajá. Puedes flotar por el universo entero, pero que haya un punto que te haga contacto con este mundo. Y yo creo que eso está en mis esculturas, fíjate. Y alguna vez me lo dijo un psicoanalista cuando vio una obra. O sea que no se desconecta del todo. Pues no, espero que no. Es justo el equilibrio. Al momento de estar trabajando, ¿qué haces primero? ¿Dibujas? Ya lo tienes como... Borges tenía los poemas completitos en su memoria y ya después los dictaba. Sí, en ese sentido, no soy ¿tú qué tan haces? Afortunado, ojalá estuviera yo en esas ligas. Pero no, fíjate que yo voy sobre la marcha. Desde luego las ideas empiezan y además en cualquier lado. No funciono con un ambiente propiciatorio para que las musas se acerquen, no para nada. Puede venir en el momento más chusco, absurdo y ridículo de la vida una buena idea. Y así me ha pasado. Y pues de eso, claro, me voy al papel a tratar de bocetar. Y pues finalmente cuando estoy trabajando hay como que le permito a la escultura que tenga una cierta libertad para que me lleve ella a mí. Me doy cuenta en algún momento la escultura cobra su propia individualidad, se me va de las manos literalmente y me dice por aquí o por allá, pero se siente cuando la obra cobra su propia vida o su propia personalidad, pues no tiene vida, pero sí personalidad. Y entonces ya nada más me doy cuenta que estoy yo yendo conforme la obra me lo va pidiendo. Y eso me hace además muy feliz, el sentir cuando la obra ya tiene personalidad, ya no hace falta que sea ni mía ni de nadie, la obra ya es y va a estar, y sé que va a tener una vida propia mucho más allá de lo que yo la haga, la promueva, la respalde, la promocione. No, la obra por sí sola va a causar interés en otras personas y se va a preservar, creo, mucho más tiempo que mi persona. Fíjate que decía Robert Graves, el poeta inglés, decía, el poema un día se desprende del espacio donde fue escrito, de su tiempo en el que fue escrito y viaja, ¿no? Pero has dicho una cosa bastante interesante sobre eso. Primero cobra personalidad. Sí. ¿Qué piensas que es la personalidad? En el caso de tus personajes, digamos, de esos seres perfectos que pueden levantar el cuerpo casi al aire completo. Sí, la personalidad, yo diría a lo mejor, o la gracia, o la vida, o lo que quiera que sea que tiene ese objeto, es eso que es más allá de ser objeto, y es una identificación con otra persona de cualquier lugar. Alguien que la ve y descubre que hay algo suyo dentro de esa pieza. Es como un espejo. Cuando la obra logra espejear algo de otra persona, ya es, ¿no? Ya tiene personalidad, vida o trascendencia. Para terminar, Jorge, una pregunta imaginativa, que además muchos en Michoacán nos haría muy, muy felices. Jorge, tú te vas a vivir a Michoacán dentro de 5 años. ¿Qué harías allá? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Qué me gustaría imaginas? mucho, y yo creo que inevitablemente me vería involucrado en algo de activismo social. Me gustaría mucho, Me gustaría mucho acercarme a la gente y ver si puedo, desde mi experiencia y mi trabajo, aportar algo a una comunidad. Eso me haría muy feliz. Entonces, Pues
Muy bien. Muchas gracias, Jorge, Al contrario, por a ti, esta Neftalí. conversación y por este tiempo que nos has dado, y serás bienvenido en Michoacán. Pues será un placer estar ahí y un placer platicar contigo. Ya quiero seguir platicando. Bueno, ahorita que cortemos. Muy bien, sí, claro que sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.